rincón del vasto y frío universo, en un laboratorio oculto en los confines del cosmos, una figura solitaria trabajaba con una precisión mecánica. Sus manos, delgadas y ágiles, manipulaban circuitos de un brillo iridiscente, mientras sus ojos, profundamente cansados, ocultaban siglos de odio acumulado. Era Asmuth, pero no el que alguna vez fue un renombrado creador de tecnología avanzada. Este Asmuth había caído en la oscuridad. Desilusionado y consumido por el desprecio hacia todas las razas alienígenas, Asmuth había dedicado siglos a perfeccionar un arma letal. Algo que no solo destruía, sino que corroía la misma esencia de quien la portara. El Carnitrix. Una fusión maligna entre la biotecnología alienígena más avanzada y las fuerzas destructivas del universo. Una joya retorcida capaz de alterar la genética de cualquier ser viviente, transformándolo en monstruos grotescos, esclavos de su poder. Pero, en un giro del destino, alguien inesperado irrumpió en su laboratorio justo antes de completar su creación. Vilgax, el conquistador galáctico, había detectado el siniestro experimento. Aunque Vilgax no era un héroe en ningún sentido tradicional, sabía que el Carnitrix era demasiado peligroso incluso para él. Un enfrentamiento brutal tuvo lugar. Rayos de energía, explosiones y gritos de furia sacudieron el laboratorio mientras Asmuth intentaba defender su obra. Sin embargo, antes de ser derrotado, logró enviar el dispositivo inacabado al único lugar donde sabía que podía desatar el caos: la Tierra. Horas después en la Tierra, Izuku Midoriya caminaba nervioso por las calles de Musutafu. Su mente estaba inundada de pensamientos sobre su futuro en la OA, la academia de héroes más prestigiosa del país. Después de años sin un Kirk, y tras haber sido seleccionado como el sucesor de All Might, su vida había cambiado drásticamente. Estaba emocionado, pero también aterrorizado. ¿Podría estar a la altura? Mientras sus pensamientos lo distraían, algo extraño llamó su atención. Un destello verde cayó del cielo y desapareció entre los edificios. Era tan rápido que la mayoría de la gente lo ignoró, pero Midoriya, siempre curioso, decidió investigar. Se deslizó entre callejones, buscando la fuente de la luz. Tras unos minutos, llegó a una pequeña plaza abandonada. En el centro, entre las grietas del concreto, yacía un dispositivo plateado, de forma circular, con inscripciones alienígenas que brillaban con una intensidad sobrenatural. Midoriya, con la curiosidad que lo caracterizaba, se acercó lentamente. No sabía lo que era, pero su instinto le decía que no debía tocarlo. Sin embargo, justo en ese momento, una joven apareció desde el otro lado de la plaza, con expresión de sorpresa. Era Ochako Uraraka, quien también estaba de camino a la aura. Sin saber quién era Midoriya, ni era ella, sus ojos se encontraron por un breve instante. «Oye, ¿qué es eso?», preguntó Uraraka, señalando el dispositivo mientras se acercaba. Antes de que Midoriya pudiera responder, el Carnitrix, como si tuviera mente propia, reaccionó al acercamiento de ambos jóvenes. Se abrió con un zumbido agudo y, en un parpadeo, se abalanzó sobre el brazo de Midoriya, fusionándose con él. El dolor fue inmediato y desgarrador. Midoriya cayó al suelo, retorciéndose, mientras una extraña energía comenzaba a fluir por su cuerpo. «¿Estás bien?», gritó Uraraka, corriendo hacia él, intentando ayudar. Pero algo estaba terriblemente mal. La piel de Midoriya empezó a cambiar. Se volvió roja, con grietas que brillaban como lava incandescente. Su cuerpo se alargó y deformó, tomando la forma de una criatura alienígena, un pironita, pero retorcido y grotesco. La energía del Carnitrix lo estaba transformando en una aberración. «¡Aléjate de mí!», gritó Midoriya, su voz distorsionada y llena de terror. Uraraka, horrorizada por la transformación, dio un paso atrás, pero era demasiado tarde. El pironita deforme en que se había convertido Midoriya no tenía control sobre sus poderes. Un torrente de llamas y explosiones estalló a su alrededor. Uraraka apenas tuvo tiempo de levantar las manos antes de que el fuego la consumiera por completo.
Midoriya, aún consciente dentro del monstruo, vio como las llamas envolvían a Uraraka. Su grito fue ahogado por el rugido del fuego, y en cuestión de segundos, ella dejó de moverse. Su cuerpo se desintegró ante sus ojos. No, no, no. Gritó Midoriya, pero era inútil. No podía detenerlo. Las llamas se apagaron lentamente, dejando a Midoriya solo en el cráter que había creado. A sus pies, solo cenizas quedaban de Uraraka. El horror lo embargó. Las lágrimas corrían por su rostro deforme mientras sus manos temblaban. Había matado a alguien, sin siquiera quererlo. Había acabado con una vida inocente. El dispositivo seguía brillando en su brazo, su poder incontrolable, mientras la mente de Midoriya luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Sabía que no podía volver a ser el mismo. El Carnitrix había comenzado su oscuro legado, y Midoriya, el futuro símbolo de la paz, ahora era un monstruo. El crepitar de las llamas aún resonaba en los oídos de Midoriya, como un eco interminable del horror que acababa de desatar. Las cenizas de Uraraka se arremolinaban a su alrededor, mezclándose con el viento, mientras su cuerpo deforme y rojizo emitía calor residual, como un volcán en plena erupción. Su corazón latía frenéticamente, y su mente intentaba procesar lo imposible. Había matado a una persona. No, 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 susurraba Midoriya entre dientes, mientras sus manos, ahora enormes garras cubiertas de lava incandescente, temblaban. No era posible. Él no podía ser un asesino. Pero el cuerpo de Uraraka o lo que quedaba de ella, era la prueba. Antes de que pudiera hacer algo, los sonidos de sirenas y motores retumbaron en la distancia. Un convoy de patrullas de la policía se acercaba rápidamente. Midoriya no había pensado en lo rápido que alguien habría llamado a las autoridades tras la explosión. No había tiempo. Si lo atrapaban así, en su forma de pironita deforme, lo tomarían por un villano, o peor, por un monstruo. No me van a entender, tengo que escapar. Con desesperación, intentó moverse, pero su cuerpo no respondía como antes. La transformación había alterado su anatomía, y caminar era difícil. Tropezaba, mientras las calles comenzaban a iluminarse con las luces rojas y azules de las patrullas que rodeaban el área. Aquí es, deténganse. Gritó un oficial desde una de las patrullas. Los vehículos se detuvieron bruscamente, y varios policías armados comenzaron a desplegarse. Sus linternas enfocaban las ruinas del cráter y la figura monstruosa de Midoriya. Suelte sus armas y no se mueva. Gritaron, sin saber que la criatura frente a ellos era en realidad un joven que, hace solo minutos, había sido un aspirante a héroe. No soy un villano. No quería. Intentó gritar Midoriya, pero su voz era una mezcla ininteligible de rugidos distorsionados y palabras humanas. Las chispas de fuego que aún brotaban de su cuerpo no ayudaban a su causa. Los oficiales lo veían como una amenaza inminente. Uno de los oficiales, notablemente nervioso, temblaba mientras apuntaba su arma. «Detente o abrimos fuego». Midoriya dio un paso atrás, sin saber qué hacer. Su mente estaba en caos. Intentaba recordar las enseñanzas de All Might, los entrenamientos para ser un héroe, pero todo eso se desmoronaba frente a la realidad. Había perdido el control. El Carnitrix lo había convertido en algo que no comprendía. Los oficiales intercambiaron miradas. Es un monstruo. No es humano. Fuego. De repente, varios disparos resonaron en el aire. Midoriya sintió los impactos en su cuerpo, pero las balas se evaporaban al tocar su piel, derretidas por el intenso calor. Aunque no le hacían daño, cada disparo lo hundía más en el pánico. Su instinto de supervivencia tomó el control. «No. Por favor, no quiero luchar», pensó, pero sus palabras no salían. Sin saber qué más hacer, Midoriya levantó una mano hacia el grupo de policías. Una explosión de fuego brotó de sus dedos, un ataque completamente involuntario. La llamarada envolvió uno de los vehículos policiales, haciéndolo estallar en llamas. Los oficiales retrocedieron, aterrados. «Retirada, retirada», gritó uno de los oficiales mientras sus compañeros corrían hacia sus patrullas para cubrirse. Las sirenas continuaban sonando, pero ahora el pánico se apoderaba del ambiente. El caos que Midoriya temía había comenzado.
Desesperado, Midoriya se giró y, con un esfuerzo titánico, comenzó a correr. Su cuerpo pesado y deformado dificultaba el movimiento, pero sabía que no podía quedarse. El calor que emanaba su piel derretía el pavimento a cada paso, dejando marcas de fuego a su paso. A medida que corría por los callejones, trataba de no mirar atrás. Los gritos de los policías aún resonaban en sus oídos, pero su objetivo ahora era claro: escapar antes de que todo empeorara. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué soy? Se preguntaba una y otra vez mientras corría. Cada callejón parecía más oscuro que el anterior. Su mente estaba inundada de preguntas sin respuesta. El Carnitrix, ese dispositivo alienígena, lo había cambiado de maneras que no comprendía, y no sabía si alguna vez podría volver a ser el mismo. Finalmente, tras lo que le parecieron horas de huida, Midoriya se detuvo en una zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad. Su cuerpo de pironita aún emanaba un calor abrasador, pero su energía empezaba a disminuir. Cayó de rodillas, exhausto y con la respiración entrecortada. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Miró sus manos, esperando ver las mismas manos humanas que había tenido toda su vida, pero lo que vio fueron garras deformes y cubiertas de fuego. El dolor de la transformación aún lo atravesaba, pero nada comparado con el dolor de la culpa. Las sirenas en la distancia seguían resonando, pero se alejaban poco a poco. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Había matado a alguien, y había atacado a las autoridades. No era el futuro que había imaginado cuando soñaba con ser un héroe. Sentado en la oscuridad, Midoriya se preguntaba si alguna vez podría encontrar una salida a este infierno en el que había caído. Y peor aún, si alguna vez podría perdonarse por lo que había hecho. Pero en lo profundo de su mente, una voz susurraba: esto es solo el comienzo. La pantalla del televisor parpadeaba con una mezcla de luces rojas y azules, mientras el rostro de una reportera de rostro serio aparecía en primer plano. Las calles de Musutafu, normalmente pacíficas, estaban ahora envueltas en caos, y el noticiero local no perdía ni un segundo en transmitir la noticia. Buenas noches, interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una noticia de última hora. Un incidente devastador ha ocurrido en el centro de Musutafu, en lo que inicialmente parecía una explosión de gas, pero que ahora está siendo investigado como un posible ataque relacionado con un villano no identificado. El suceso ha dejado importantes daños materiales y, desafortunadamente, ha cobrado la vida de al menos una joven estudiante. La cámara cambió de ángulo, mostrando el cráter humeante y las patrullas policiales aún rodeando la escena. Las cintas de advertencia se extendían por todo el perímetro, mientras los oficiales intentaban controlar a los curiosos que se habían congregado en las calles cercanas. Al fondo, el vehículo policial carbonizado aún echaba humo, un testimonio del terror que había desatado el monstruo. Fuentes no confirmadas sugieren que el responsable de este ataque es una criatura que algunos testigos describen como un monstruo de fuego. A pesar de los intentos de las fuerzas del orden por detenerlo, el presunto agresor logró huir de la escena, dejando una estela de destrucción a su paso. La policía ha instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del área, mientras continúa la búsqueda de este individuo. La imagen pasó rápidamente a una entrevista con un testigo, un hombre joven que, claramente nervioso, intentaba recordar los eventos con claridad. Yo lo vi. Estaba ahí, caminando por el callejón cuando de repente escuché la explosión. Al principio pensé que era un ataque de un villano, pero luego vi esa cosa. No parecía humano. Estaba cubierto de fuego, y todo lo que tocaba se derretía. Era aterrador, como un demonio. La reportera regresó a la pantalla, con un tono grave. Las autoridades han confirmado que la joven fallecida era una aspirante a heroína de la Academia UA, Ochako Uraraka. Su muerte ha conmocionado a la comunidad heroica, ya que ella era conocida por su potencial y dedicación en la búsqueda de convertirse en una profesional. Aún se desconoce si el ataque fue dirigido específicamente hacia ella o si fue una víctima colateral de esta tragedia. La noticia de su muerte, brutal e inesperada, pesaba sobre la atmósfera del programa. Los héroes profesionales de la zona han sido informados del incidente y actualmente están trabajando junto con la policía para rastrear al atacante.
Entre ellos se encuentra Endeavor, quien ha prometido que este monstruo será llevado ante la justicia. La cámara se centró en un helicóptero volando sobre la ciudad, y la voz de la reportera continuó en off. A pesar de la intervención policial, no se ha podido detener al responsable. Según testigos presenciales, las balas parecían no afectarle, lo que ha llevado a especular que este podría ser un villano con un quirk extremadamente peligroso o, como algunos sugieren, algo completamente diferente. La cámara se movió hacia un héroe de bajo rango que ayudaba a los oficiales en la escena. Este tipo es diferente. He visto muchos villanos en mi carrera, pero nunca algo como esto. Estaba fuera de control, no parecía tener un propósito, simplemente explotaba. No sé si siquiera era humano, dijo, sacudiendo la cabeza. El noticiero entonces volvió al estudio, donde la reportera se preparaba para cerrar el informe. Esta tragedia ha sacudido a la comunidad heroica y ha generado muchas preguntas sobre la seguridad pública en una ciudad que, irónicamente, es conocida por albergar a algunos de los héroes más poderosos del mundo. A medida que más información surja, seguiremos actualizando esta historia. Mientras tanto, nuestras condolencias van a la familia de Ochako Uraraka. La imagen final mostraba el emblema de la academia en pantalla, mientras las palabras de la reportera se desvanecían. Este es un recordatorio sombrío de que, en este mundo lleno de héroes y quirks poderosos, la línea entre el bien y el mal puede desdibujarse rápidamente, y cualquier día puede convertirse en el último. La pantalla se desvaneció a negro por un segundo antes de que los anuncios comerciales tomaran el lugar de la tragedia, pero el eco de las palabras resonaba en las casas de quienes habían estado viendo. Musutafu no volvería a ser la misma. En una pequeña sala iluminada solo por una lámpara tenue, Midoriya observaba las noticias en silencio, su cuerpo aún escondido bajo sombras, tratando de controlar su agitada respiración. La culpa lo estrangulaba, pero también lo hacía algo oscuro y retorcido dentro de él. ¿Qué he hecho?, se repetía, mientras la imagen de Uraraka, la joven que nunca tuvo la oportunidad de conocer, parpadeaba en la pantalla frente a él. El vehículo se desplazaba silenciosamente por las calles desiertas de Musutafu. Dentro, la atmósfera era densa, cargada de tensión. All Might, en su forma reducida y delgada, observaba a través de la ventana, su rostro marcado por una expresión que rara vez mostraba preocupación. El destino que aguardaba al final de su trayecto era uno que nunca imaginó enfrentar. Al lado de él, el detective Tsukauchi, un viejo amigo y aliado, revisaba el informe del caso. El silencio entre ambos era pesado, roto solo por el suave ronroneo del motor. All Might había leído el informe antes de abordar el auto, pero incluso así, aún no podía comprenderlo del todo. Izuku Midoriya, su sucesor, su protegido, estaba envuelto en una tragedia que lo señalaba como culpable. ¿Estás listo para esto, Toshinori?, preguntó Tsukauchi con voz baja, rompiendo el silencio. All Might no respondió de inmediato. En su mente, recordaba el rostro brillante de Midoriya el día en que le había entregado su poder. Ese mismo joven lleno de esperanza y determinación, ahora estaba en una celda de detención, acusado de haber causado una catástrofe. Era difícil de procesar. No sé si puedo estar listo para algo así, respondió finalmente, su tono mostrando su preocupación genuina. Izuku no es capaz de algo así. Debe haber una explicación. Tsukauchi asintió. Lo sé. Pero los hechos no son favorables para él. Tenemos testigos, pruebas, y lo más alarmante es la muerte de Uraraka. Los forenses confirman que fue incinerada por una fuente de calor extrema, algo relacionado con la transformación que sufrió Izuku. El silencio se apoderó nuevamente del vehículo, hasta que finalmente llegaron al cuartel general. All Might respiró hondo antes de salir del auto, sabiendo que lo que estaba a punto de enfrentar sería quizás uno de los momentos más difíciles de su vida. Dentro del edificio, el aire estaba cargado de murmullos de policías y personal de seguridad. La noticia del monstruo de fuego se había propagado rápidamente, y no faltaban los rumores y teorías sobre cómo el héroe en entrenamiento se había convertido en un asesino. Algunos incluso temían que All Might no pudiera controlar la situación, lo que solo añadía más tensión.
Por aquí, dijo Tsukauchi, guiando a Olmigt por un pasillo estrecho que descendía hacia las celdas de detención. A medida que avanzaban, la sensación de claustrofobia se intensificaba. Finalmente, llegaron a una puerta de metal reforzada, flanqueada por 2 guardias armados. «Está aquí dentro», dijo Tsukauchi, mientras uno de los guardias abría la puerta. «No ha dicho ni una palabra desde que lo trajimos. Pero se transformó de vuelta a su forma humana hace unas horas». Olmigt asintió con un gesto de cabeza, conteniendo su respiración mientras entraba en la habitación. El cuarto estaba sombríamente iluminado. En el centro, sentado en una silla de metal con las manos esposadas, estaba Izuku Midoriya. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y marcas visibles, pero lo que más destacaba era su rostro. Estaba pálido, sus ojos apagados, y la desesperación colgaba sobre él como una sombra. Olmigt contuvo una exclamación de sorpresa. Aquel no era el chico lleno de vida que conocía. Izuku parecía una cáscara vacía, devastado por el peso de lo que había sucedido. «Midoriya», susurró Olmigt al verlo. La angustia lo invadió de inmediato. Los ojos de Midoriya se levantaron lentamente al escuchar la voz de su mentor. Durante un segundo, hubo un atisbo de reconocimiento, pero fue rápidamente sustituido por una mezcla de vergüenza y miedo. Sus labios temblaron, pero no emitió palabra alguna. Olmigt se acercó lentamente, arrastrando una silla hacia él. Se sentó frente a Midoriya, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para hacerle saber que estaba allí. «Joven Midoriya», comenzó Olmigt, su voz baja y cargada de tristeza. «No sé lo que ha pasado, pero estoy aquí. Quiero ayudarte. Dime qué ocurrió». Izuku bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, pero su boca permanecía sellada. Las palabras parecían estar atrapadas en su garganta, como si temiera que hablar pudiera empeorar las cosas. Olmigt sintió como su corazón se rompía al ver la angustia de su discípulo. Este era un chico que había dado todo por convertirse en un héroe, y ahora estaba atrapado en un escenario que nunca imaginó. Olmigt tomó aire profundamente, tratando de mantenerse firme. «Izuku, no podemos entender qué sucedió si no hablas. ¿Hay algo más en esto, algo que no hemos descubierto todavía? Sé que tú no harías daño a nadie, pero necesito que confíes en mí. ¿Qué pasó con ese dispositivo? ¿Qué es el Carnitrix?». La mención del Carnitrix hizo que Midoriya levantara la cabeza, sus ojos llenos de miedo. Las imágenes del momento en que había tocado el dispositivo aún lo atormentaban. Recordó cómo Uraraka había estado allí, sonriéndole amablemente, antes de que todo se desmoronara en cuestión de segundos. Recordó el dolor físico de la transformación, pero sobre todo, recordó el terror puro de lo que había hecho. No quería hacerlo», murmuró, su voz rota. «No quería». Olmigt se inclinó hacia adelante. «Lo sé, Izuku. Lo sé. Pero necesito entender qué fue lo que sucedió. ¿Cómo te transformaste? ¿De dónde vino ese dispositivo?» Midoriya respiró entrecortadamente. «El Carnitrix no sé de dónde vino. Solo lo encontré. Estaba en mi camino a la UA, y cuando lo toqué no pude controlarlo, Olmigt. No pude detenerlo. Y luego Uraraka». Su voz se quebró completamente al mencionar el nombre de Uraraka. Las lágrimas fluyeron más intensamente, y Midoriya intentó cubrirse el rostro con las manos esposadas, pero solo logró hacer un leve sonido metálico. «No quería matarla», gritó de repente, con una desesperación que desgarraba. «No quería. No sé cómo sucedió. Me transformé en esa cosa, y no podía detenerlo». Olmigt cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de cada palabra de Midoriya. Este no era un villano. Este era un niño atrapado en algo más grande que él, una víctima de un poder que no comprendía. «Voy a ayudarte, Izuku. Lo prometo», dijo Olmigt, su voz firme pero llena de compasión. «Pero tienes que ser fuerte ahora. Tienes que mantener la esperanza. Vamos a averiguar qué es ese dispositivo, y vamos a encontrar una manera de detener esto. No estás solo en esto». Pero, mientras Olmigt decía esas palabras, en el fondo de su mente no podía evitar preguntarse, ¿qué es realmente el Carnitrix? ¿Y qué tan peligroso podría ser para todos?
La verdad, sabía, podría ser mucho más aterradora de lo que imaginaba. La habitación se llenó de una calma incómoda tras las últimas palabras de Olmigt. El ambiente tenso, impregnado de tristeza y confusión, parecía dar un respiro. Midoriya, destrozado emocionalmente, sollozaba silenciosamente, mientras Olmigt, a pesar de su serenidad exterior, luchaba con la presión de la situación. Sin embargo, algo cambió en el aire. Una energía extraña, oscura, comenzó a emanar de Midoriya. Olmigt, siempre perceptivo, lo notó casi de inmediato. Su mirada se agudizó, viendo cómo el cuerpo de Izuku comenzaba a temblar ligeramente. Un brillo tenue y rojizo apareció en el pecho de Midoriya, como un símbolo malévolo que brillaba con una intensidad creciente. «Izuku, ¿qué sucede?», preguntó Olmigt, su voz mostrando un claro matiz de preocupación. Pero Midoriya no respondió. Parecía que él mismo no tenía control sobre lo que ocurría. El Carmitrix, el dispositivo misterioso, parecía estar despertando una vez más. El símbolo en su pecho comenzó a latir con más fuerza, como si tuviera vida propia. Izuku intentaba mantener la calma, pero su cuerpo se estaba viendo arrastrado por una fuerza que no podía controlar. No, por favor, susurró Midoriya, mirando a Olmigt con ojos llenos de terror. Su cuerpo comenzó a convulsionar mientras el dispositivo activaba de nuevo la transformación, esta vez con mayor intensidad. «Toshinori», gritó Tsukauchi desde el otro lado de la puerta, mientras los guardias comenzaban a sentir la alteración en la energía. Todo en la sala parecía vibrar, y las luces parpadearon varias veces antes de estallar, dejando la sala sumida en la penumbra. Olmigt saltó hacia Midoriya, intentando sujetarlo, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Izuku comenzó a expandirse grotescamente, rompiendo las esposas de metal con una facilidad aterradora. Sus extremidades crecieron en tamaño, deformándose mientras su piel se volvía dura, gruesa y rojiza. Los músculos se inflamaban descontroladamente, rompiendo su ropa, mientras una segunda pareja de brazos brotaba de su torso. La transformación fue violenta, rápida y brutal. Midoriya gritaba, pero su voz ya no sonaba humana. Era un rugido profundo y desgarrador, el sonido de un ser que no podía controlar su propia forma. Los ojos de Olmigt se abrieron con horror cuando vio lo que estaba sucediendo. «Izuku, resiste», gritó desesperado, pero el joven ya no parecía escuchar. La criatura en la que se había transformado ahora era mucho más grande, un Tetraman deforme. El monstruo estaba cubierto de una piel rojiza y pálida, con músculos exagerados, desproporcionados, que parecían a punto de explotar. La ira y el dolor se reflejaban en su rostro, pero también una confusión profunda. Parecía estar atrapado en su propio cuerpo. Con un rugido aterrador, el Tetraman deformado se levantó, derribando la mesa de metal y lanzando las sillas contra las paredes. Los guardias intentaron intervenir, pero antes de que pudieran actuar, el monstruo los empujó con un solo golpe, enviándolos volando como si fueran muñecos de trapo. «Detenedlo. No lo dejen escapar», gritó Tsukauchi desde fuera de la sala, pero nadie se atrevía a acercarse. Sabían que cualquier intento de contenerlo sería en vano. Olmigt, ahora transformado en su forma de héroe, se plantó frente al monstruo. A pesar de su fuerza debilitada y de las horas contadas que podía permanecer en su forma de héroe, sabía que debía hacer algo. Debía proteger a Midoriya de sí mismo. «Izuku, tienes que controlarlo», gritó Olmigt, su voz resonando en la pequeña sala, pero el Tetraman deformado no respondió. Estaba completamente consumido por la ira y el dolor, perdido en la monstruosa forma que el Carmitrix le había impuesto. La criatura, cegada por la furia, lanzó un golpe devastador hacia Olmigt. El héroe, con toda su experiencia, lo esquivó por poco, pero el impacto destrozó una de las paredes de concreto, enviando fragmentos volando por todas partes. «Esto es peor de lo que imaginaba», pensó Olmigt mientras esquivaba otro ataque de la criatura. Sabía que no podía detener a Midoriya por la fuerza. Tenía que encontrar una forma de llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. El monstruo lanzó otro rugido, esta vez más desesperado, como si dentro de esa monstruosidad aún quedara algo del joven que había sido. Su cuerpo seguía hinchándose y deformándose, como si el Carmitrix estuviera desgarrando su forma natural.
No puedo controlarlo. Gritaba Midoriya desde dentro de la criatura, su voz ahogada y distorsionada por la transformación. All Might, saltando hacia un lado para evitar otro golpe, trató de pensar rápidamente. Debía haber alguna manera de detener el dispositivo, algún botón o mecanismo que pudiera desactivarlo, pero el Carnitrix, ahora incrustado en el pecho de Midoriya, brillaba con una energía incontrolable. Finalmente, en un intento desesperado, All Might dio un paso hacia el Tetraman deformado. Izuku, tienes que detenerlo o te destruirá desde adentro. Gritó, su voz firme y decidida. Por un breve momento, la criatura pareció detenerse. Sus ojos se fijaron en All Might, pero detrás de ellos, se podía ver el brillo de la conciencia de Midoriya, una chispa de humanidad luchando por salir. Sin embargo, antes de que esa chispa pudiera convertirse en algo más, el Carnitrix volvió a latir violentamente, y el Tetraman rugió una vez más, perdiendo el poco control que había recuperado. No, murmuró All Might, mientras la criatura volvía a cargar hacia él. La lucha continuaba, y cada segundo que pasaba, Izuku Midoriya se hundía más en la oscuridad del poder del Carnitrix. El Tetraman deformado lanzó un golpe devastador, su brazo masivo moviéndose con la velocidad de un tren de carga. All Might, con su agilidad y experiencia, apenas logró esquivarlo, pero el impacto destrozó la pared detrás de él, enviando escombros por toda la sala. Cada movimiento del monstruo hacía temblar el suelo, y la habitación parecía a punto de colapsar. El aire estaba impregnado del olor del polvo y el concreto roto. All Might, jadeando por el esfuerzo, se preparaba para el siguiente ataque. El Tetraman no era solo grande y fuerte. La deformidad provocada por el Carnitrix lo había vuelto una bestia aún más letal. Sus 4 brazos se movían con una furia incontrolable, cada uno con la capacidad de aplastar a cualquier oponente con facilidad. Izuku, sé que sigues ahí. Gritó All Might, intentando llegar al joven atrapado dentro del monstruo. Pero el Tetraman rugió en respuesta, completamente fuera de control. La conciencia de Midoriya estaba siendo devorada por el poder del Carnitrix. El monstruo lanzó una andanada de golpes, rápidos y brutales. All Might bloqueó el primero con su brazo derecho, pero el impacto fue tan fuerte que lo empujó hacia atrás varios metros. El segundo golpe le rozó el abdomen, y aunque logró desviar parte del ataque, la fuerza era tal que lo lanzó contra una pared de metal, doblándola por el impacto. Tengo que detenerlo ahora, pensó All Might, sintiendo la presión de la situación. No podía seguir esquivando para siempre, y su energía estaba disminuyendo rápidamente. Sabía que su tiempo en forma de héroe era limitado. El Tetraman rugió de nuevo, esta vez cargando con todos sus brazos levantados, listo para golpear a All Might con un ataque que parecía imposible de detener. El héroe, sabiendo que no podía simplemente esquivar, se preparó para el choque. Detroit Smash. Gritó All Might, canalizando toda su fuerza en un puñetazo que impactó directamente contra el pecho de la criatura. El golpe resonó por toda la sala, una explosión de poder puro que hizo que el suelo debajo de ellos temblara y se agrietara. El impacto fue tan fuerte que lanzó al Tetraman hacia atrás, destrozando varias paredes a su paso. Por un momento, la criatura quedó inmóvil en medio de los escombros, y All Might, jadeando, aprovechó el breve respiro. Sabía que el golpe no había sido suficiente para derrotarlo, pero esperaba que al menos hubiera logrado calmar la transformación. Izuku, tienes que pelear contra esto, murmuró, esperando que sus palabras llegaran al joven atrapado dentro de esa monstruosidad. Pero, antes de que pudiera acercarse más, el monstruo se levantó entre los escombros, su pecho aún brillando con el símbolo del Carnitrix. El golpe de All Might había dejado una grieta en su piel, pero la furia del Tetraman no había disminuido. Si acaso, parecía más enfurecido que nunca. La criatura soltó un rugido ensordecedor y, en un movimiento veloz, saltó hacia All Might, sus brazos levantados para aplastarlo. All Might apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el Tetraman le lanzara un puñetazo masivo. El impacto lo lanzó contra el techo de la sala, donde su cuerpo dejó una profunda marca antes de caer al suelo con fuerza. El héroe sintió el dolor irradiar por todo su cuerpo. Sabía que no podía soportar muchos más golpes de ese calibre, y su tiempo en forma de héroe estaba llegando rápidamente a su fin.
Mientras Olmigt intentaba levantarse, el Tetraman ya estaba encima de él, levantando sus 4 brazos para el golpe final. Los ojos de la criatura estaban llenos de furia, pero también de un dolor profundo, como si Midoriya estuviera luchando desde lo más profundo de su interior, pero sin poder ganar control sobre su cuerpo. No, murmuró Olmigt, forzando su cuerpo a levantarse. No dejaré que esto te destruya, joven Midoriya. Con una última explosión de energía, Olmigt se impulsó hacia adelante, levantando ambos puños y conectando un doble golpe en el pecho del monstruo. El Tetraman fue lanzado hacia atrás, cayendo pesadamente entre los escombros, pero esta vez no se levantó de inmediato. Parecía que la fuerza del Carnitrix estaba comenzando a agotar al propio Midoriya. Olmigt, jadeando, retrocedió un par de pasos, observando cuidadosamente a la criatura caída. Sabía que no podía seguir usando su forma de héroe por mucho más tiempo. Cada segundo que pasaba, sentía como su poder se desvanecía. Pero entonces, algo cambió. El símbolo del Carnitrix en el pecho del Tetraman comenzó a brillar aún más intensamente, pulsando con una luz oscura y siniestra. El cuerpo de Midoriya comenzó a retorcerse de nuevo, y el monstruo soltó un rugido de dolor. ¡No!, gritó Olmigt, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. El Carnitrix estaba tratando de forzar una nueva transformación, una aún más devastadora. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe, y varios héroes de apoyo, junto con Tsukauchi, entraron corriendo. Toshinori, tenemos que retirarnos. No puedes seguir luchando solo contra esto, gritó el detective. Olmigt miró a sus compañeros, sabiendo que tenían razón. Pero también sabía que dejar a Midoriya en ese estado sería un desastre. No podemos detenerlo así, dijo Tsukauchi. Pero necesitamos más tiempo para investigar qué es realmente ese dispositivo. Si sigues luchando, podrías empeorar la situación. Olmigt, con los ojos fijos en la criatura que una vez fue su sucesor, respiró profundamente. Tenía que confiar en sus amigos y en el equipo de soporte. Entendido, dijo finalmente. Pero no lo dejen solo. No lo lastimen más de lo que ya está. Con esas últimas palabras, Olmigt, en su forma de héroe, dio un último vistazo a la bestia que alguna vez fue Izuku Midoriya, antes de seguir a Tsukauchi fuera de la sala. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que el verdadero enemigo seguía siendo el misterioso dispositivo que había desatado esta pesadilla, el Carnitrix. Detrás de ellos, el Tetraman rugió una vez más, luchando contra su propia transformación, mientras la sala temblaba bajo el peso de su poder descontrolado. La tensión en el aire era casi tangible. Las alarmas resonaban por todo el complejo mientras Olmigt, junto con Tsukauchi y otros héroes, se retiraban por los pasillos destrozados. El suelo temblaba bajo sus pies, y el eco de los rugidos del Tetraman deformado resonaba como truenos lejanos. Olmigt sabía que su tiempo en forma heroica estaba llegando a su fin, pero no podía permitirse desfallecer aún. «Tenemos que evacuar a todos de aquí», gritó Tsukauchi, tratando de hacerse oír sobre el estruendo. Si esa cosa sale al exterior, podría causar una catástrofe mayor. Antes de que pudieran llegar a una salida segura, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Una enorme mano atravesó la pared a su lado, agarrando a Olmigt con una fuerza aplastante. El héroe apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser levantado del suelo. «Toshinori», exclamó Tsukauchi, extendiendo una mano inútilmente. El Tetraman deformado había irrumpido a través de las paredes como si fueran de papel, sus ojos brillando con una mezcla de furia y dolor. Sujetando firmemente a Olmigt, la criatura se agachó y, con un impulso sobrehumano, saltó hacia el cielo. El techo del edificio explotó en una lluvia de escombros mientras ambos ascendían a una velocidad vertiginosa. Olmigt luchaba por librarse, pero el agarre del monstruo era implacable. El viento silbaba a su alrededor mientras se elevaban por encima de las nubes. La ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo sus pies, y el aire se volvía frío y escaso. «Izuku, detente. Vas a lastimar a alguien», gritó Olmigt, esperando llegar al joven que sabía que aún estaba dentro de esa criatura. Pero el Tetraman no mostró señales de escuchar.
En lo alto del cielo, donde el azul comenzaba a oscurecerse, la criatura fijó su mirada en All-Might. Con un rugido que resonó en la estratosfera, levantó uno de sus enormes brazos. Sus músculos se tensaron, y en un movimiento fluido y devastador, lanzó un derechazo directo al torso de All-Might. El impacto fue indescriptible. All-Might sintió como el aire era expulsado de sus pulmones, y una onda de dolor atravesó su cuerpo. El golpe lo envió a través del cielo a una velocidad que desafiaría cualquier lógica. Mientras era impulsado hacia el horizonte, solo pudo pensar en una cosa: debía encontrar la manera de salvar a Midoriya, sin importar el costo. La velocidad a la que viajaba era increíble. Pasó sobre montañas, océanos y continentes en cuestión de minutos. Las capas de aire y los cambios de temperatura golpeaban su cuerpo, pero su resistencia sobrehumana le permitió mantenerse consciente. Finalmente, después de lo que parecieron segundos eternos, divisó tierra firme acercándose rápidamente. Con el poco control que le quedaba, All-Might ajustó su posición, preparándose para el impacto. Chocó contra un vasto desierto, creando un cráter masivo al aterrizar. Una nube de polvo y arena se elevó hacia el cielo, ocultando su figura del resto del mundo. Durante un momento, todo fue silencio. All-Might yacía en el centro del cráter, su cuerpo adolorido y su forma heroica comenzando a desvanecerse. Sabía que había llegado al límite de su poder. Mientras su musculatura disminuía y volvía a su forma esquelética, tosió y trató de incorporarse. ¿Dónde estoy?, murmuró, mirando alrededor del desolado paisaje. No reconocía el lugar, pero por la geografía y el calor, dedujo que debía estar en algún lugar remoto y árido, posiblemente en otro continente. Entretanto, en el cielo de Muzutafu, el Tetraman deformado descendía lentamente de su salto colosal. La criatura respiraba pesadamente, y por un breve instante, una expresión de confusión cruzó su rostro. Dentro de esa monstruosidad, Izuku luchaba con todas sus fuerzas para retomar el control. ¿Qué he hecho?, pensaba Midoriya, sus pensamientos fragmentados por el poder del Carnitrix. Las imágenes de All-Might siendo lanzado al horizonte lo atormentaban. La culpa y el miedo se mezclaban en su mente. En tierra, los héroes y las fuerzas policiales observaban con horror y asombro. Nunca antes habían presenciado un despliegue de poder tan devastador. Endeavor, quien había llegado al lugar tras escuchar las noticias, apretó los dientes. «Esto no puede seguir así», declaró con determinación. «Esa criatura debe ser detenida, sin importar quién sea. Pero es un estudiante», exclamó Tsukauchi, tratando de razonar. «En este momento, es una amenaza para todos. No podemos permitir que destruya la ciudad», respondió Endeavor, encendiendo sus llamas al máximo. Mientras tanto, el Tetraman comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, sus pasos eran vacilantes. La lucha interna de Midoriya estaba afectando a la criatura. Se llevaba las manos a la cabeza, como si intentara contener algo. La criatura giró su mirada hacia ella, y por un instante, sus ojos mostraron una tristeza profunda. Pero el brillo siniestro del Carnitrix volvió a intensificarse, y el Tetraman rugió con frustración. Dentro de la mente del monstruo, Midoriya estaba en una batalla desesperada. «No puedo dejar que esto continúe. Tengo que detenerlo». Se concentró con todas sus fuerzas, intentando acceder al poder del One for All, esperando que pudiera contrarrestar el control del Carnitrix. En el desierto, All-Might, debilitado pero no vencido, se puso en pie. «No puedo quedarme aquí», se dijo a sí mismo. «Izuku me necesita. Japón me necesita». A pesar de su estado, comenzó a caminar, decidido a encontrar una manera de regresar y ayudar a su discípulo. De vuelta en Muzutafu, los héroes rodeaban al Tetraman, preparándose para actuar. Pero antes de que pudieran hacer su movimiento, la criatura cayó de rodillas, emitiendo un grito de dolor. El símbolo del Carnitrix en su pecho comenzó a parpadear erráticamente. «¿Qué le está pasando?», preguntó uno de los héroes. «Quizás está luchando contra la transformación», sugirió Tsukauchi con esperanza. Dentro de la criatura, Midoriya sentía que su resistencia estaba dando frutos. «One for All, transfórmate». Con un último esfuerzo, canalizó todo el poder que pudo reunir.
El cuerpo del Tetraman comenzó a brillar con una luz diferente, mezclando el resplandor del Carnitrix con la energía del One for All. Las deformidades empezaron a reducirse, y la monstruosa figura se contrajo lentamente. Los héroes observaban asombrados mientras el gigante se encogía, hasta que finalmente, allí, en medio del caos, quedó Izuku Midoriya, arrodillado y exhausto, pero humano una vez más. La calma duró poco. El símbolo del Carnitrix seguía en su pecho, y aunque había logrado revertir la transformación temporalmente, sabían que el peligro no había pasado. Izuku, estás a salvo ahora. Midoriya levantó la mirada, lágrimas corriendo por su rostro. No estoy a salvo. Nadie lo está mientras tenga esto. Señaló el dispositivo en su pecho. Sentía la conciencia del Carnitrix tratando de someterlo, pero en su desesperación, comenzó a ganar terreno. Cada segundo que pasaba, lograba liberar una pequeña parte de sí mismo del monstruo que lo dominaba. Midoriya jadeaba, su cuerpo cubierto de sudor y sangre. Apenas podía procesar lo que había pasado. Su mente era un caos, fragmentada por los horrores que acababa de vivir. Uraraka All Might, ¿qué había hecho? Se levantó tambaleante, su cuerpo adolorido y débil. A su alrededor, el caos aún reinaba. Los héroes y oficiales que habían presenciado la transformación lo observaban con cautela, pero Midoriya no podía enfrentarlos. No ahora. No después de lo que había hecho. ¿Qué he hecho?, murmuró, su voz quebrada y temblorosa. Los recuerdos del cuerpo de Uraraka destrozado y el vuelo de All Might resonaban en su mente como un eco interminable. Quería gritar, llorar, pero no podía. Solo sentía un vacío abrumador. Sabía que tenía que huir. No podía dejar que lo atraparan. No podría enfrentarse a las consecuencias. Era un monstruo ahora, y si se quedaba, lo destruirían, o peor aún, lo usarían para algo más oscuro. Mirando a su alrededor, divisó una entrada a las alcantarillas cercana. Sabía que era su única opción. Debía esconderse, debía escapar. Con las piernas temblando y su mente aún confusa, Midoriya comenzó a correr, tambaleándose hacia la oscuridad. Mientras descendía por la entrada de las alcantarillas, el hedor y la oscuridad lo rodearon de inmediato. El eco de sus pasos resonaba en los túneles húmedos y estrechos, y con cada paso, sentía el peso de lo que acababa de hacer aplastarlo un poco más. Se adentró más y más en el laberinto subterráneo, donde sabía que nadie lo buscaría de inmediato. ¿Cómo pudo pasar esto?, pensó Midoriya, tropezando con una roca y cayendo al suelo. El Carnitrix era mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado, y lo peor de todo es que no sabía cómo controlarlo. Su cuerpo se retorció de nuevo, como si el Carnitrix quisiera volver a activarse, pero esta vez, Midoriya lo contuvo, aunque con mucho esfuerzo. Se arrastró hasta un rincón oscuro y húmedo, escondiéndose entre los escombros que había por ahí. El sonido del agua corriendo por las alcantarillas le recordaba el caos que había dejado atrás. Aferrándose a sus rodillas, empezó a llorar en silencio, pero las lágrimas no aliviaban el dolor que sentía en su pecho. Había matado a Uraraka. Había golpeado a All Might. Todo su mundo se desmoronaba, y él no podía hacer nada para detenerlo. Sentía que, por más que quisiera regresar a la normalidad, algo dentro de él había cambiado para siempre. Mientras se escondía en la oscuridad de las alcantarillas, las voces lejanas de la policía y los héroes lo buscaban, pero él se había convertido en una sombra, desapareciendo en los laberintos subterráneos. Con el Carnitrix aún incrustado en su brazo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. El monstruo que lo había controlado seguía dentro de él, esperando su próximo momento para liberarse. Y Midoriya, abrazado por la oscuridad, no estaba seguro de si podría evitar que volviera a ocurrir.